Yo estoy muy honrado, en verdad, de estar aquí participando en esta mesa que está servida, de la cual ya nuestra hermana Daniela ha traído una entrada, digo yo, las entradas casi siempre son como sencillitas para uno después, pero esta entrada entiendo que ha sido una entrada bien fuerte, bien pesadita. Y bueno, dicen que sí, así como la raíz, así van a ser las ramas, pero yo no sé después de esa raíz tan fuerte. Pero nosotros nos gozamos, amados, y quiero saludarles, quiero bendecirles también como siervo del Señor que soy. A veces hay muchos títulos que la gente quiere, pero lo más importante es ser un siervo del Señor y hacer lo que el Señor le diga. Donde el Señor lo pone, uno hace lo que tiene que hacer. Ahí, como dice en la palabra, un siervo inútil, porque simplemente hago lo que se me dice, se me ordena. Y creo que el Señor pues ha colocado una responsabilidad en cada uno de nosotros, en cada persona que se para de este lado del púlpito a enseñar, a transmitir, a traer un mensaje de parte de Dios. Y en cada uno de los que recibe también hay otra responsabilidad. Y yo entiendo que la de este lado es todavía mayor porque uno pues será también probado por lo que dice, pero creo que es un tiempo de nosotros ajustarnos, de nosotros sentarnos, autoevaluarnos y como hemos dicho en enseñanzas anteriores, pues es simplemente un espejo que yo voy a traer aquí para que nos veamos. Daniela decía, ahorita nuestra hermana Daniela, que ella quiere su porción de lo que se va a repartir hoy. Ella se toma su porción y hay un dicho popular por ahí que dice que el que reparte y reparte, toma la mayor parte. Entonces yo aquí estoy repartiendo, pero yo me quiero llevar la mía, la porción mía, porque de nada vale que yo reparta, traiga una palabra y que esa palabra no tenga efecto en mí y entonces que yo me quede rezagado en el mensaje que Dios me ha dado para compartir, no solo para mi vida, sino para todos aquí en el pueblo. Así que, como ya se ha dicho, nuestra pastora no se encuentra con nosotros, acá está fuera del país, pero al mismo tiempo está con nosotros, porque sabemos que en el Espíritu somos uno, y ella pues siempre vela por su casa desde donde quiera que se encuentre, porque el Señor le ha colocado esa responsabilidad y yo sé que ella también está muy atenta a estas palabras que estamos diciendo y nos envía nuestro saludo desde allá, desde donde se encuentra. Así que pues tenemos una enseñanza que ya hemos traído y hoy esa enseñanza anterior, como hemos estado recibiendo en estos tiempos acerca de las primicias y acerca de la condición de nuestro corazón, yo he titulado esta enseñanza del día de hoy, ¿dónde está nuestro corazón? Y escuché una vez que la palabra de Dios viene de diferentes maneras a nuestra vida y una de esas formas en la que viene es en forma de pregunta. Y el que me conoce sabe que parece que es algún lenguaje que el Señor ha usado conmigo, que muchas veces la palabra viene a mí en forma de pregunta y una pregunta tras otra. Yo sé que Él me ha dado una mente muy curiosa, pero más allá que la curiosidad, gloria a Dios por eso, ¿qué hago yo con esas preguntas y para qué me surgen? ¿Sí? Para saber un dato, conocer muchos versículos, memorizarme muchos pasajes o para yo tener un cambio en mi vida. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros, si no lo hemos hecho, pues todavía no se ha acabado el asunto. Podemos reajustar todo lo que tenemos ahí flojo, cualquier tornillito flojo. Y yo vine al mecánico ahora, como dice una canción, al taller del maestro. Estamos aquí en el taller del maestro, lo cual realmente es un privilegio
nosotros poder ser corregidos, ser amonestados, nosotros poder reflejarnos en el espejo, como dije. Porque si uno ve el libro de Romanos, el capítulo 1, por ejemplo, que no lo vamos a leer, pero simplemente lo voy a citar, donde menciona que hay una generación perversa, entregada a la maldad, al pecado. Hay una generación entregada a la maldad, la cual el Señor lo que hizo fue eso, lo soltó, lo entregó al pecado para que entonces resuelvan. ¿A ustedes les gusta eso? Pues desen vida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo veo que el Señor no nos ha soltado a nosotros, es por algo, un privilegio que todavía no hemos sido entregados al pecado y tenemos la oportunidad de vernos en ese espejo. Dichoso aquel que tiene un espejo y se ve si está bien cambiado para salir. O sea, en la palabra hay una parábola que dice que aquel que no estaba con las vestiduras correctas para el banquete fue sacado. Y me imagino que ese no se vio en el espejo. O que quizás se vio e ignoró lo que veía. Y dijo, no, yo estoy bien así. Entonces, como hemos dicho en enseñanzas anteriores, quien determina lo que es agradable para el Señor es Él, no nosotros. Yo quisiera que podamos establecer nuevamente que aunque aquí tratamos con muchos temas de interés, por ejemplo, los bienes, el dinero, que juega un papel fundamental en esta enseñanza, pero sobre todo el protagonista de esta enseñanza, aparte de lo que el Espíritu Santo hará en nosotros, es examinar nuestro corazón. Y por ahí es que viene la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? Para eso yo quisiera que usted me acompañe al versículo del cual yo voy a partir, el verso base de esta enseñanza que está en Mateo 6, del 19 al 24. Y dice así, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y roban o hurtan. Sino, hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Vamos a repetir ese pequeño verso. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Porque eso es muy importante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Entonces, como yo estoy hablando de esta gran pregunta, esa es la gran pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? Pregúntele a su vecino, ¿dónde está nuestro corazón? Para ser sincero, yo no sé y no tengo la respuesta a eso. Yo realmente no tengo la respuesta, pero sí en la palabra hay un verso que me llamó la atención, que es ese, el verso 21. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, aparentemente es una respuesta. Ya yo sé dónde está mi corazón. Claro, donde esté mi tesoro. Pero entonces, ahora me sale otra pregunta. ¿Y dónde está mi tesoro? O sea, ¿cuál es mi tesoro? Lo que hay que ver es cuáles son esas cosas que yo he atesorado, cuáles son esas cosas donde yo pongo mi atención, donde yo le presto el primer lugar en mi vida. Ahí es que está mi corazón. O sea,
Quizá no sepamos exactamente, pero vamos a ver cuáles son esas cosas a las que yo le doy prioridad, a las que yo siempre... déjame poner un ejemplo. A veces para los trabajos nosotros hacemos cosas, digamos que sacrificios, que tenemos que irnos más tarde, trabajar horas extra. Un ejemplo así aleatorio. O llegamos súper temprano, o ayudamos de más, y a veces no queremos, pero simplemente es porque sabemos que si no lo hacemos, nos reemplazan por otra persona. Entonces, hasta el hecho de servir o hacer cosas aparentemente bondadosas, buenas, si lo hacemos con una motivación equivocada, ahí ya uno, ocurriéndose en ese ejemplo ahora, porque no traje ejemplos así. Pero como decía, mi pregunta principal era ¿dónde está nuestro corazón? Veo que ahí dice, donde esté mi tesoro, ahí estará mi corazón. Entonces me nació la otra pregunta, entonces ¿dónde está mi tesoro? Ahí es donde yo quiero que nosotros nos enfoquemos. Nosotros tenemos que pedirle al Señor realmente que nos ayude, que haga un examen, como un escaneo en nuestra vida, como decía el salmista, examíname, Señor, y mira si hay pecado oculto, mira las cosas que yo aún desconozco, como nosotros vimos, por ejemplo, con el joven rico, que ahí el Señor le presentó una situación y entonces él pensaba quizás que sabía dónde estaba su corazón, y luego de esa situación que se presenta, entonces a la luz de la palabra se dio cuenta. El Señor a veces trae la palabra, como Daniela decía en la lectura de esta mañana temprano. Se le presenta esa situación a la viuda y luego, ya que esa es superada, viene otra situación, porque siempre necesitamos, digamos que una situación, algo. Quisiera estar leyendo otra porción que se encuentra en Juan 12, versos 46 al 48, donde el Señor siempre, y con esto me identifico, yo repito, yo vuelvo a traer aquí un mensaje. Yo traigo aquí simplemente la palabra, y yo no vine aquí a juzgar la condición de nadie, porque ni la mía la he juzgado correctamente, mucho menos de nadie. Simplemente a que la palabra sea el juez que pueda examinar nuestras vidas. Dice Juan 12, 46 al 48. Yo, la luz, el Señor hablando, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, no se quede en ignorancia, en oscuridad. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzga? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ahí yo veo que al joven rico el Señor no lo juzgó, sino que el Señor le dio una palabra. Esa palabra se levantó como un juez, o como hemos dicho aquí, muchas veces la palabra que nosotros proclamamos se levanta a probarnos a nosotros, a ver si es verdad lo que decimos. Tú que dices tanto que cumple tus mandamientos desde chiquito, tú que dices tanto, Salvador, que hace esto, que hace lo otro, se levanta la palabra y la palabra se convierte en juez. La palabra es que me juzga, eso es lo que dice aquí, en la palabra. Entonces siempre hay una situación, siempre pasa algo. El Señor puso en apuro a ese pobre joven rico, yo le llamo pobre, que él quizá lo único que tenía era mucho dinero, y era un pobre joven rico. Y el Señor a ese pobre muchacho le puso una situación
donde entonces esa palabra reveló lo que había en su corazón. Así que esta palabra, señores, nos juzgará a todos nosotros. A mí primero, por estar proclamándola, pero nos juzgará a todos. Entonces, en vista de que esta palabra, pues, será el juez de nosotros, repito, que es con temor y temblor el yo poder pararme aquí, el yo poder expresar. Bueno, es difícil esta situación, señores, realmente, pero hay que obedecer a lo que el Señor nos manda. Así que con todo y temor y temblor y con honra y reverencia al Señor, nosotros vamos a proseguir trayendo la palabra. Hago el aclarando que juzgar y condenar no es lo mismo. No estamos hablando de condenación, sino de juzgar. Juzgar simplemente es diferenciar de lo bueno y lo malo, discernir entre una cosa y la otra. Entonces la palabra lo que sale es para eso, para discernir, como vemos en Hebreo que dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. O sea, diferencia el espíritu del alma y lo bueno de lo malo. Entonces eso es lo que hace la palabra. La función de la palabra es lo que venimos a traer aquí. Y así como el Señor puso en apuros, en aprieto al joven rico con una situación que le presentó, también hay otra situación que vemos que el Señor hizo con el pueblo de Israel en la antigüedad y lo hace con nosotros y lo hizo también con Jesús. Deuteronomio 8, del 1 al 3, dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Ese para qué significa que hay una promesa, para que encuentres vida si lo cumples, para que sea multiplicado, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí que hay una promesa. Repito, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicado, y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Y qué dice más? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ustedes saben para qué el pueblo de Israel fue llevado al desierto y duraron 40 años, 40 añitos, una vida. Los que tienen 40 saben lo que es eso. Ese tiempo duraron esa gente en el desierto. O sea, una vida entera que uno tiene. Ahí, ¿para qué? Para afligirlo, es decir, poniéndole una situación para probar lo que había en el corazón de ese pueblo. Entonces, si a ellos lo probaron, el pueblo de Dios, Israel, ¿qué usted le hace pensar que no nos van a poner una situación a nosotros para probarnos? Entonces, seguimos. Para probarte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, o de todo lo que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios, palabra. De todo lo que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. O sea, en otras palabras, para saber que no es de nuestro sustento, ni de solo de pan, de lo natural que nosotros vivimos, sino de todo lo que el Señor tiene para nosotros, de su aliento,
de su palabra. O sea, la misma situación que pasó el pueblo en el desierto, fue llevado al desierto para ser probado, fue afligido, tuvo hambre, para ver si iban a obedecer o no sus mandamientos. Lo dice ahí. Lo del joven rico fue lo mismo. O sea, no se llevó al desierto, pero se le presentó una situación a la cual yo llamaría el desierto. O se afligió cuando se le puso en aprieto sobre lo que en verdad reinaba en su corazón. Vende todo, suéltalo, sigue, toma tu cruz y cáeme atrás, sígueme. Ahí ya, para ver si de verdad entonces tú eres obediente o no. Que eso es lo que dice aquí. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, otra cosa. ¿El Señor necesitaba saber eso, llevándolo al desierto? ¿O es para que uno mismo se diera cuenta? Porque el Señor lo sabe todo, Él no tiene que llevarme para ningún lado. Yo durmiendo, despierto, Él sabe todo lo que hay. Yo diciendo o no diciendo, Él sabe lo que hay en mi corazón, porque lo escudriña. Pero Él nos pone en esa situación para nosotros mismos darnos cuenta. Jesús sabía que el joven rico no lo iba a seguir, pero le dijo, sígueme, para que él mismo se diera cuenta de su condición. Ahí vemos que no fue Jesús que lo juzgó, sino la palabra que él le dio. Juzgó la intención del joven rico. Para que nosotros veamos que eso no solo pasó con el pueblo de Israel. Vamos a Mateo 4, del 1 al 4, donde vemos que a Jesús, al Señor Jesús, le pasó lo mismo. Entonces, Mateo 4, 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. No fue por el diablo, fue llevado por el Espíritu. O sea, esa fue la voluntad de Dios, que sea llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces, ahorita decía probado en la otra porción que leímos, para probarlo a ellos, al pueblo. Pero en la tentación es que uno sabe si la pasa o no. O sea, fue tentado para ser tentado por el diablo. Y ahí, mientras es tentado, uno es que, si yo no tengo tentación, entonces no tengo ni siquiera de qué temer, pero todos los días somos tentados en toda la situación. Esa situación es la tentación. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso me acuerda en el verso que leímos aquí, de Deuteronomio 8, el verso 3, que decía, y te afligió y te hizo tener hambre en el desierto. Entonces seguimos aquí, en el verso 2. Y después de haber ayunado 40 días, aquellos 40 años, estaba en el desierto, y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él respondió lo mismo que se decía en Deuteronomio. Fueron llevados al desierto, le dio hambre, y el Señor los alimentó para que ellos se dieran cuenta que no solo de pan, no solo del pedacito que le quedaba a la viuda, ella iba a ser sustentada. O sea, sino de todo lo que procedió de la boca de Dios. ¿Cómo? Él le envió un profeta, Dios no bajó del cielo con alas, ni le mandó a un ángel super saiyajin. Le mandó un profeta normal de carne y hueso, que le dio una palabra de parte de Dios, y esa palabra le trajo vida a la mujer. Dice que comió ella y su familia, y mientras hubo vasija, ahí hubo aceite por un tubo, como decimos acá. Entonces Jesús también fue llevado al desierto para ser tentado. Yo repito, y en Isaías, si usted lee, Isaías 53, dice que el Señor quiso afligirle a Jesús. O sea, para que pueda ser enseñado en la obediencia, para que aprenda la obediencia.
Entonces, si lo hizo con Jesús, señores, que le puso situaciones, lo hizo con el pueblo de Israel, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no? Que no nos toca ese paquetico. O sea, el cordero le toca comérselo a todo el mundo, con la tripa, con la parte amarga, con el pedazo que no te gusta, con el que no me gusta a mí. Así que, por eso, señores, como digo, una responsabilidad. Nosotros estamos llamados a ser gobernados por la doctrina que recibimos. El Señor dice, yo parafraseándolo en otras palabras, que hay gente que es mejor no haber escuchado nunca. Así que nosotros estamos a tiempo. No le digo a nadie que se vaya, pero cada quien sabe y es responsable de lo que escucha. Repito, y yo responsable de lo que digo y de lo que escucho y de lo que me escucho decir a mí mismo. Entonces, en esa porción de Deuteronomio, vemos que dice, yo te llevo y te pongo a que tú tengas cuidado de poner por obra todo mandamiento. Y como dije, le da una promesa para que viváis, como hizo con la viuda que se leyó esta mañana. Cumplió y halló vida, para que seas multiplicado, para que entres y poseas la tierra. Entonces, esas son promesas. Eso no es una palabrita de etiqueta que el Señor le dijo. Te traje aquí para que lo pongas por obra y encuentres vida en eso. Esos son principios simplemente. Eso es como el semáforo. El semáforo está ahí y el semáforo está para también la preservación de nosotros. Si yo me voy en rojo, sé que puedo tener consecuencias. Nadie quizá tuvo la culpa. Yo me fui en rojo y me pasó algo malo. Dios me libre de irme en rojo. Y entonces, simplemente la consecuencia de yo violentar los principios. Así es aquí. Entonces, nosotros escuchamos muchas veces el mandamiento de honrar a padre y madre, que es, y lo decimos, es el mandamiento con promesa. Eso no es el mandamiento con promesa, ese es el primer mandamiento con promesa. Y como se dijo, si hay primero, ¿qué quiere decir? Que hay segundo, tercero y quién sabe cuántos más. Quiere decir que aquí hay muchos mandamientos con promesa. Podemos ver uno de los muchísimos que hay. Si usted lee Deuteronomio 28, que habla de las promesas por causa de la obediencia y de la consecuencia por causa de la desobediencia, ahí usted va a ver que eso está lleno de mandamientos con promesa. Si guardares la palabra de Jehová tu Dios, te irá bien. Si te comes los primeros frutos, dice, pedirás tú prestado, pero si tú lo haces al revés, prestarás tú y no tomarás prestado. O sea, yo citando algunos, pero eso está lleno, que les recomiendo leer Deuteronomio 28. Entonces, aquí vemos que el punto es que ese es el primer mandamiento con promesa, no el único, como a veces pensamos. Proverbios 3, versos 9 y 10, este es otro mandamiento con promesa. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ya se quedó ahí. ¿Se quedó ahí? No. ¿Qué dice? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es eso? Una promesa. Diga promesa. Entonces yo le hago repetir esto para que nosotros nos programemos mentalmente y sepamos, como dice esto, puede sonar un poco irreverente, pero el Señor sabe que no es así. Tengo una amiga que siempre dice esto: el Señor no es loco, ni come jabón. Primera de Stephanie 1:1. Ella lo dice así. ¿Qué pasa? El Señor, ciertamente, no es loco. Él no puede contradecir lo que Él dice. Si eso es una promesa, pues es una promesa. Eso soy yo que fallo en lo que le prometo a la gente. Esos son los políticos que nos fallan en lo que nos prometen. Pero el Señor no.
Entonces, si Él lo dijo, Él lo hará. Ahí vimos que encuentro como demasiado preciso la lectura que estuvo en la invocación, porque vemos cómo a través de la obediencia de esa viuda pudo ver las promesas del Señor, digamos que instantáneo. Hay promesas que se cumplen instantáneas y hay otras que nosotros las vamos a tener que esperar. Pero dice en Hebreos 6, me parece, que los que esperan con fe y aguardan heredarán la promesa. Así que nosotros también estamos llamados a cumplir sus mandamientos. Todavía parece que estoy lejísimo del tema de dónde está nuestro corazón, pero lo que pasa es que es simplemente estableciendo un pequeño fundamento para que nosotros, a través de la misma palabra, y ver cómo el Señor sí nos da promesa, y de ver cómo, a pesar de las promesas que se nos dan, nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, pero nosotros a veces queremos solamente el pan. Es más fácil, el pan yo lo estoy viendo ahí. Que dicho sea de paso, en esa tentación que el Señor tuvo ahí por el diablo, Él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y yo siempre digo, si el Señor la convertía en pan, eso no era ningún pecado tampoco, porque Él no era Dios. O sea, y no hizo muchísimos milagros. Un milagro más se hubiera contado. Ahora, Él lo que hizo fue que no entró en el jueguito de Satanás. Si tú eres esto, demuéstrame que tú, el que es hijo de Dios, no tienes que demostrarle nada a nadie. Ni tenemos que demostrarle nada al sistema que nos rodea. Ni a nadie para impresionar a nadie. Nosotros lo que tenemos es que someternos a Dios. Dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero someteos a Dios. Si uno no se somete, ¿cómo va a resistir? Entonces, ¿qué pasa? Al nosotros obedecer los principios se levantan como un muro a protegernos a nosotros. Eres escudo alrededor de mí. O sea, esa palabra, el que lee el Salmo 119 se da cuenta que esa palabra es una fortaleza que protege al hijo. O sea, se levanta como un muro de protección. Eso es una roca. Y el Señor lo dice de otra manera, en Mateo 7. El que oye mi palabra y no la hace, yo le comparo a un hombre que edifica su casa en la arena, viene la tormenta, el mar entra, los ciclones, todo, se lleva todo, y Dios le bendiga, que se cuide. Ahora, el que la escucha, son la misma gente, uno le escucha y otro no. Es la misma palabra, uno le escucha y el otro no. El que le escucha, bueno, los dos le escuchan, perdón. Uno la obedece y el otro no. Porque él dice, el que la escucha y no la hace, y el otro, el que la escucha y sí la hace. Yo le comparo a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, y entonces cuando viene la tormenta, quiere decir que la tormenta le vienen a las dos personas. Al que la cumple como al que no. No es de que porque yo la escucho, porque yo la cumplo, Señor, no viene la tormenta. No, mentira. Vienen igualito. Pero usted está sobre la roca. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra es la roca que me libera cuando la tormenta viene. El obedecer los principios se convierte en esa roca, ese muro de contención que no deja que el mal me desbarate la casita que tengo. Que no deja que la brisa me tumbe lo que yo he ido edificando. Porque si lo he ido edificando, obedeciendo, quiere decir que en su misma roca, en su mismo fundamento. Entonces la palabra está llena de mandamientos con promesas y de situaciones que se levantan. Ahí yo le puse una en el desierto con el pueblo de Israel. Le puse otra con Jesús. Y le voy a poner otra más. Diga, siempre hay una situación. Eso que nos quede claro, señores. Por más que nosotros pensemos que sí,
Siempre va a haber una situación. Señor, que yo soy el que más obedece, que yo soy el que más... Vamos a ver. Ok, nítido. Tú obedeces, felicidades. Vamos. Situación. Pan, y el Señor manda una situación. Esa situación, la misma palabra que se levanta. Juan 12, del 1 al 8, nuestro amiguito Judas. Vamos a ver lo que pasó con Judas. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Eso era en la casa de Simón, el leproso, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Qué bueno que lo aclara ahí, que Marta servía. Porque la gente cree que Marta ya era mala porque en una ocasión estaba sirviendo de más. Marta lo que quizá pensó que porque servía ya tenía el Señor metido en el bolsillo chiquito. Pero el servir no es malo. O sea, el Señor se agradaba con Marta y la amaba, dice la palabra. Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, la hermana de Marta, tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Costaba mucho billete ese perfume. Y ungió los pies de Jesús. En otras partes del Evangelio, en otras porciones, dice a qué se dedicaba María y por qué ese perfume era tan caro. Pero eso yo se lo dejo a que usted lo busque. Ahí donde el hombre, el Simón, el leproso, dijo, oye, si el Señor supiera quién es esta mujer que está ahí que poniéndole un perfume ahí. Pero seguimos aquí. Esta era María, la hermanita de Marta, señores, quien el Señor también amó y vio que ella escogió la mejor parte. ¿Cuál? Escuchar, estar sentada ahí. Sobre la roca esa iba a edificar. Y María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, bueno, iba a decir adivinen, pero la adivinen no entran. Pero ustedes saben quién fue ese. Judas, nuestro amiguito Judas. Judas Iscariote, hijo de Simón, que no sé si era ese mismo Simón, donde se encontraban. Y dice ahí, el que le había de entregar. Dijo Judas, ¿qué dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso era un sueldo, dice la palabra, de muchísimo tiempo de trabajo. O sea, eso es como, digamos, un Lamborghini, usted tenga que trabajar mucho para comprárselo, y usted venga y se lo ponga al Señor. Y dice, por 300 denarios y dado a los pobres. Esto es Judas diciendo. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre ustedes los tendrán con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde le salió tanta solidaridad a Judas ahora? Preocupándose por los pobres. Usted no tenía a los pobres ahí desde antes y lo va a seguir teniendo. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Repito, siempre hay una situación. Ahí pasó una situación donde Judas sacó lo que había en su corazón. Vamos, ¿y por qué? Oye, qué desperdicio este perfume, habiendo tanto pobre. Ay, hombre, Judas, el pobre, tan bueno él. No, dice la palabra que él dijo eso, no porque le importaran los pobres, sino por ladrón. Entonces, nosotros, como dije, este es un tema claro y fuerte. A veces nosotros incluso ponemos excusas para la cosa del Señor. Hay gente incluso que no le trae nada al Señor y dice, bueno, yo se lo doy a los pobres y lo doy en buena causa. Eso es Judas metido en uno. Yo prefiero llevarlo a los pobres y no en la casa donde me alimento. O sea, yo no quiero hablar tan claro, pero
Eso es lo que dice la palabra. O sea, a veces nosotros ponemos excusas así y el Señor dice, tú lo quieres hacer, pues nítido, pero primero lo que es mío. O sea, Él dijo, a ellos ustedes lo van a tener siempre. En otra ocasión tú lo puedes hacer, pero ahora toca lo que toca. El que tenga oído que oiga. Entonces, de que dicho sea de paso, cuando habla de Judas, dice aquí en el verso 4, y uno de sus discípulos dijo, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar. Ustedes saben por qué Judas le entregó, ¿verdad? Por unas cuantas moneditas. Entonces, fue el dinero lo que movió a Judas ahí. Y dice que él, de la bolsa, señores, Judas era el tesorero del ministerio de Jesús. El Señor es tan sabio que pone a un ladrón ahí. Repito, siempre se da una situación que no tienes que probar. Si a Judas, que es ladrón, lo ponen en otra área, entonces quizá la otra área la hace tan bien que no sale a relucir lo que está en su corazón. Wow, Judas se preocupó tanto por los pobres. Señores, debemos nosotros guardarnos. ¿Por qué? Porque si amamos mucho al dinero, nosotros no sabemos, ni yo sé de lo que puedo ser capaz. Judas negó al Señor por dinero. Y como dije el otro día, citando a, alguien me lo dijo el nombre pero se me olvidó, Charles Spurgeon, creo que es, Spurgeon, que decía, el que le sirve al Señor es capaz de servirle al diablo si el sueldo es mejor. Usted ve una oferta más tentadora de un trabajo y se va y se cambia. Entonces, el predicador que dice, oye, yo que gano almas, yo que hago esto, el servidor que dice, yo limpio la iglesia, el músico, yo toco el piano, yo hago esto. Señor, ¿dónde están mis millones? En la Biblia hay un salmo, que es el Salmo 72. Yo estoy citando muchas cosas que no tengo aquí. El Salmo 72, que lo escribió Asaf, salmista. Y él dice, oye, Señor, yo veo cómo los impíos prosperan, yo veo que le va bien a ellos. Y en otra palabra, él estaba diciendo como lo mismo. Y yo soy tu siervo, papá. Ahora, después, él como que entendió. Y dijo, pero yo sé que esa gloria que ellos tienen es efímera. Y yo sé que pronto no quedará ni raíz ni rama. O sea, entonces, es mejor, Señor, edificar en esa roca, porque la tormenta va a llegar. Los temblores, Señor, están llegando. Y todo lo que no está firme se está derrumbando. Dicen hebreos que a nosotros nos ha tocado pertenecer a un reino en el cual se está manifestando el tiempo de la remoción de todas las cosas para que quede solamente lo inconmovible. Entonces, el tiempo de poner excusas pasó. Si quiere servir a los pobres, sírvale, pero no se olvide de lo otro. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús? Mateo 23, porque es que eso se da de todos los lados, señores. El Señor no se le escapa a una, todos los ángulos lo tiene ahí tomados. Mateo 23, el Señor hablándole a los fariseos. Ay de ustedes, fariseos y escribas, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y es verdad. ¿Tú crees que si tu diezma ya está resuelto, que tú traes la menta, el diezmo, el eneldo y ya? No, tú no te puedes olvidar de lo más importante. Entonces yo diré, bueno, pues como yo le doy a los pobres, también yo estoy aplicando la misericordia y la justicia. Pero ¿qué dice aquí? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro.
O sea, usted quiere hacer una cosa, haga la otra también. Yo quiero hacer una cosa, debo hacer la otra. Porque el Señor, para que nadie se vaya por ningún lado, porque a veces es más fácil nosotros desprendernos de un bien material y no entregar nuestro corazón. Entonces, por eso es que vuelvo a la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? Me creo yo que porque traigo algo al Señor, tengo al Señor comprado. Me creo yo que como Judas o el joven rico. Señores, si uno tiene un reencuentro con esa gente, allá cuando pasemos a la vida eterna, digamos, en esta dimensión, porque desde ya podemos experimentarla, pero cuando pasemos a esa vida y el joven rico de alguna forma y Judas me ven por ahí, no sé cómo, porque sé que no vamos a estar en el mismo sitio, pero esa gente me va a tirar piedra a mí porque yo no lo he soltado en estos días. Claro, lo que es Caín, Judas y el joven rico, qué bueno que nos vamos para el mismo sitio. Bueno, señores, eso era una pequeña broma. Entonces, repetimos, la clave de esta enseñanza es que nosotros podamos ver y a través de la palabra y a través de la situación que siempre se presenta, vimos que la situación puede ser una tormenta, que la situación puede ser una interrogante, un llamado del Señor, tú haces esto, ok, y nos pone contra la espada y la pared. Entonces, yo creo que es un buen tiempo para todos nosotros preguntarnos dónde está nuestro corazón. El Señor, como primicia, si nosotros pudiéramos reclamarle a Él, no tenemos por dónde, porque su misericordia ha sido demasiada para nosotros. Dice incluso la palabra que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, Él nos amó a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó primero y por eso nosotros le amamos a Él. Entonces, la verdadera primicia la hizo Él, que me amó primero. Primero es primicia. Y yo, si le amo a Él, es porque Él me amó primero. Entonces, ¿dónde está mi tesoro? ¿Cuáles son las cosas que yo pongo por encima del Señor, por encima de sus mandamientos, por encima de su palabra, por encima de sus principios? O sea, no quiero entrar en rojo ahí, pero nada más pensemos también, si nosotros entendemos que lo que recibimos aquí, en esta casa, es alimento, es vida, hay un intercambio de gracias. No estoy diciendo que porque uno llegue tarde por alguna situación que se nos puede presentar a todos, porque eso en cualquier situación se presenta. Ahora, porque los corazones solamente lo conoce Dios. Pero si yo no procuro llegar temprano como lo hago con mi trabajo, porque en mi trabajo hay una hora, y si yo no llego a esa hora, me reemplazan y el trabajo sigue igualito. Y yo por no perder eso, porque lo valoro, porque lo atesoro, todos nosotros atesoramos lo que llega el 15 y el 30. Si nadie le gusta eso, yo lo recibo, el suyo. Mándemelo. Es una broma, señora. Pero quiero decir, si nosotros entendemos que lo que se nos entrega en nuestro trabajo, que como dije, no debería ser el dinero la motivación de nuestro trabajo, sino brindar un servicio y ser remunerado por el buen servicio que yo doy.
O sea, incluso, señores, al Señor, lo dice en Mateo 6 o 7, dice que habían gente que le seguían, no ni siquiera por los milagros, ni por lo bueno que podrían recibir del Señor, sino que decían, ustedes me siguen por los panes y por los peces. Porque encontraron comida ahí que les resolvía una situación y ese era el motivo de seguir al Señor. Hay gente que le sigue por estatus. Hay artistas que abandonan su estrellato en el mundo y vienen ahora, como figuras públicas, a querer establecer el castillito de arena que se le cayó allá, a establecerlo aquí dentro del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la motivación por la que uno incluso sigue al Señor? Ya no la motivación por la que trabajamos, por la que hacemos fuera, pero incluso cuál es la motivación por la que nosotros venimos a recibir también palabra aquí. ¿Para qué? ¿Será para yo llenarme de conocimiento y ponerme como un tinaco gordo en palabra, recibir mucho y ser un almacenar y no hacer circular lo que yo recibo? O sea, no estoy hablando de dinero, de lo que yo recibo como alimento. ¿Será que en mi vida no se manifiesta lo que yo estoy recibiendo aquí? O evaluamos lo que se recibe, o sea, lo que se imparte, o evaluamos lo que recibimos nosotros y cómo lo aplicamos. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie. No puedo ni siquiera yo mismo, a mí. Pero la palabra se levanta a juzgarnos a nosotros. Repito, es una responsabilidad. O sea, el principal objetivo de esta enseñanza no es que nosotros hagamos un switch en la forma de operar, sino que hagamos un cambio interno para que la forma de operar entonces se vea afectada por el cambio interno que yo tenga. Digamos que yo no como y estoy desnutrido. Me pongo algo rojo aquí, eso que se ponen las mujeres, que no me acuerdo cómo se llama, rubor, me pongo rubor aquí y ya me veo rojito ahí. El muchacho está papeado, como dicen, está comiendo bien. No, por afuera se ve bonito. Pero si yo quiero tomar ese colorcito natural, pues entonces lo que tengo que comer bien. Y hasta me economizo lo de comprarme el rubor. O sea, eso es broma, las mujeres sigan usando. O sea, lo que quiero decir es que el Señor, en esa porción que leímos en Mateo 23, el Señor decía, ustedes cambian lo de afuera del vaso, pero lo de adentro no. ¿Qué es lo de adentro? De donde sale. La cosa dice que el Señor dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de dentro del hombre, del corazón. Entonces, la pieza que nosotros tenemos que ajustar, el tornillo, la tuerca que tenemos que apretar, es adentro que está. Yo puedo, y en una edificación usted puede arreglar la parte visual, y si el fundamento, usted es ingeniero y sabe que si la varilla no está bien puesta, se cae, por más bonita que luzca. Entonces, es un asunto de arreglar lo interno, de arreglar el corazón, de nosotros poder pedirle al Señor que nos juzgue por medio de esa palabra. Bueno, si uno quiere crecer, si no, no le diga nada. Pero yo sí quiero crecer y quiero pedirle que me examine y que muestre lo que hay en mí. No para yo ser avergonzado ni para que ninguno de nosotros seamos avergonzados, sino para nosotros poder, porque es que si no nos vemos en el espejo, es mejor verme en el espejo y darme cuenta que estoy mal vestido, a salir así y entonces ser avergonzado. La palabra es un espejo que se nos planta ahí. Y dice
en 2 Corintios 3, que uno se mira en ese espejo y va siendo transformado de gloria en gloria en su misma imagen, como por espejo, por verse en esa palabra. Dice en Santiago que el hombre insensato es como aquel que se mira en el espejo y se olvida de quién es. O sea, usted se mira en el espejo, ve, y ya, y se olvida de lo que vio ahí y sale ahí a lo loco. O sea, entonces, la palabra que nos juzgue, la palabra que sea como ese espejo, que se nos presente. Y hay otra porción que quiero leer también rápidamente. Cuando en nuestro corazón lo que tiene prioridad son los bienes materiales, la preocupación por nuestra vida, usted puede ir identificando que por ahí es que anda nuestro tesoro. Como dije el otro día, cuando lo que me quita el sueño es la deuda que tengo, es la situación, es porque me peleé con mi pareja, es porque me está yendo mal en un proyecto, por ahí que puede andar nuestro tesoro. Si eso es lo que me quita el sueño, si eso es lo que me motiva, si eso es lo que me mueve. Dice Lucas 12, 22 al 31. Dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué comerán, ni por el cuerpo, qué vestir. Wow, qué cruel el Señor. Que no te preocupes por qué tú vas a comer, ni qué vas a vestir. Señores, miren, eso puede sonar duro. La vida es más que la comida, o sea, más importante, y el cuerpo más importante que la ropa. Entonces ahí uno ve a qué le presto más atención. El que pierda su vida, la ganará. Pero el que quiera preservarla, la perderá. O sea, la vida es más importante que la comida y el cuerpo más importante que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Y aquí otra pregunta, ¿quién de ustedes, por más que se afane, podrá añadir un codo a su estatura? Señores, ¿a ustedes no les ha pasado eso? Que por más que uno se afana y no logra resolver nada, pasar un mal rato. Y ya. Y si entonces tiene solución el problema, pues no vale de nada afanarse porque tiene solución. Y si no tiene, pues tampoco vale de nada afanarse porque no tiene. Uno no va a hacer nada con eso. 26. Pues si no pueden, aún con lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo otro, por lo demás? Consideren los lirios. Miren la hierba, los lirios del campo, esa florecita bonita. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Muy poca fe. Ustedes, pues, no se preocupen por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No solo que tengan inquietud, sino una inquietud ansiosa. Porque todas estas cosas, y quiero que le prestemos atención a este verso, buscan la gente del mundo. O sea, el Señor está haciendo una comparación que si nosotros estamos detrás de todas estas cosas, no nos diferenciamos de la gente del mundo. Se supone que yo estoy llamado a confiar en mi Padre y que no solo de pan viviremos, sino de lo que sale de Él. Si yo ando detrás de esas cosas, si esas son las cosas que me quitan el sueño, si ahí es que está mi corazón, eso es lo que anda buscando la gente del mundo. O sea, ¿qué diferencia hay? Si eso es lo que yo también busco. Si cuando se abren las dos puertas, yo me inclino por aquella, con el cuchillo en la boca, con la gente del mundo, a competir y a pelear, entonces yo no estoy confiando en nada, en mi Padre. Lo que digo es mucha espuma, bulto, como decimos los dominicanos.
Entonces, verso 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas le serán añadidas. Señora, la añadidura no son malas, pero son añadiduras. Las añadiduras es algo extra. Porque eso se llama añadidura, porque se está añadiendo. Lo que hay que buscar primeramente es el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas serán añadidas. Entonces, yo quiero que nosotros vayamos, por favor, sirviendo los elementos del pan y vino, porque vamos a ir concluyendo con esta parte. Repito, ¿dónde está nuestro corazón? La palabra dice claro, ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces la otra pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? Esa cada quien sabrá dónde está el tesoro que tiene. Pero sí yo sé, como leímos anteriormente, en el verso base, que decía que nadie puede tener dos señores, porque a uno va a menospreciar y al otro va a amar. Entonces no se puede a los dos. O es uno o es el otro. Miren, esta oración, me llama la atención, las palabras de Agur, está en Proverbios 30, en el capítulo 30, donde, o sea, me llama mucho la atención porque muestra el papel que juegan los bienes en la vida de nosotros. Y me identifico bastante con esa palabra que dijo. Ahí dice Proverbios 30, versos del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. ¿Cuáles son esas dos cosas? No me des vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Esa es una. Aparta de mí todo lo que es vano, la lengua mentirosa y todo eso. Y la segunda cosa, no me des pobreza ni riqueza. O sea, lo justo. Manténme del pan necesario o de lo justo. ¿Por qué? Por lo importante que es eso en la vida de nosotros. Vamos a ver qué dice aquí. No sea que me sacie y te niegue. Quiere decir que cuando uno está forrado, ahí, uno puede sacar los pies, como decimos los dominicanos. O sea, a veces Dios nos da unos patines y tiene una jipeta esperando ahí. Y nosotros con los patines que nos dieron, nos fuimos con esa ruedita, sabiendo que no vamos a llegar muy lejos. Y entonces, bueno, pues yo tenía la jipeta ahí, pero te fuiste con los patines que te di. A veces nos dan los patines, somos fieles en lo poco, nos dan la bicicleta y arrancamos con la bicicleta porque entendemos. No, todavía. Falta la moto. Y después entonces llegará la jipeta. Entonces, ¿qué pasa? No me dé pobreza ni riqueza, no sea que yo saciado, teniendo mucho, te niegue y diga quién es Jehová. Pues yo tengo otro Señor ya aquí. Yo dependo de mí cuando estoy saciado, cuando tengo dinero. Yo duermo aparentemente tranquilo porque tengo mi cuenta forrada de dinero. O sea, conseguí una mejor posición y ya. Y el Señor, yo le voy a poner un ejemplo que me acordé. Ya casi estamos concluyendo. Señores, miren una cosa. Cuando un predicador dice, concluyo con esto, usted sabe que faltan 3 más, concluyo con esto. Claro. Véalo en la historia, así como. Siempre que un predicador dice, ya para concluir, faltan todavía, no, pero este es de verdad. Este es de verdad, ¿no?
Miren este ejemplo que me acordé. Un amigo de algunos de nosotros nos llegó a contar, en broma, de cómo alguien entró a un parqueo, iba a una entrevista de trabajo, iba bien apurado y le dijo, señor, si tú estaba en el parqueo lleno, si tú me consigues un estacionamiento aquí, te voy a dar el diezmo de todo lo que me entre en este nuevo trabajo, porque ya estaba tarde. Y ahí mismo salió un vehículo. Así, y dije, ya señor, ya, déjalo ahí que apareció uno. O sea, él ignoró que fue el Señor. Entonces, señores, nosotros somos así mismos. Cuando el Señor nos da y tenemos abundancia, por eso el Señor dijo, es difícil, señores, que un rico entre. Eso no son una palabrita ligera, es de verdad que es difícil. Porque si nosotros cuando tenemos los patines no vamos, imagínense. Por eso la pregunta, ¿dónde está nuestro corazón? Y dice, o que siendo pobre, o sea, no me des tanto que yo te niegue, o que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, señor, el dinero juega un papel tan importante en nuestra vida que si tenemos mucho, nos atrevemos a olvidarnos de Dios, y si tenemos poco, nos atrevemos a corromper los principios. No sea que yo venga y robe, o sea, corrompa los principios y blasfeme tu nombre. Entonces, señores, eso significa que el dinero ocupa una parte importante en la gente. Que ese pobre siervo oraba así. No me dé tanto que yo me olvide de ti, ni tampoco que yo haga lo indebido. Nosotros a veces, como dije, en los trabajos, en los negocios y en las múltiples actividades y cosas que tenemos, podemos nosotros, sabiendo que hay cosas que no están correctas, lo hacemos por lo que va a entrar, corrompiendo los principios. Entonces, nada, yo lo quiero dejar ahí. Vamos a orar para nosotros poder pues recibir esta palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque viene como un espejo, Señor, a confrontar nuestras áreas oscuras, a confrontar nuestras tinieblas. Señor, gracias por esas situaciones que tú colocas, por esas condiciones en las que tú nos colocas, Señor, para que nosotros podamos ver lo que hay dentro de nuestro corazón, para que podamos ser probados, escaneados, Señor, con esa luz que es tu palabra, Padre. Guárdanos, Señor, de nosotros creer que la luz que tenemos es ya el top, Señor. Si la luz que tenemos es tinieblas, Padre, ¿cuánto más serán las tinieblas que podríamos cargar, Señor? Nosotros pedimos que tu palabra sea quien juzgue y examine nuestro corazón y que nos pueda iluminar, Padre, para nuestro crecimiento, para nosotros poder colocarte a ti en el lugar que corresponde, Señor. Y no diría solo en prioridad, sino en que tú seas nuestra vida, Señor, completa, porque tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, Padre. Así que te damos gracias, Señor, por haber recibido y esperamos, Padre, poder someternos a tu voz, Señor, y desechar todo aquello que no ha venido de ti, Padre. Así que por medio de comer también estos elementos del pan y vino, Padre, dice la palabra, cada uno examínese a sí mismo para que no coma y beba condenación, Padre. Pedimos, Señor, que esto sea como una luz, Padre, iluminándonos para probarnos, para mostrarnos, Señor, el camino que debemos seguir. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y nos va mostrando cada paso, Señor. Te damos gracias por la misma, por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Podemos comer y beber de estos elementos.
Damos gracias al Padre. Sabemos que a veces no es fácil recibir esta palabra, tampoco es fácil proclamarla, pero el Señor, yo me voy con una palabra de aliento, que el Señor dijo, lo que es imposible para Dios, perdón, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Si nosotros pensamos, como dijeron la gente cuando recibieron cuando se le mostró esa situación del joven rico, ellos dijeron, ¿y entonces quién va a ser salvo? Nosotros, yo, al recibir esta palabra, pudiera decir lo mismo. Y entonces, Señor, pero lo que es imposible para mí, yo sé que es posible para el Señor. Así que no veamos esto como algo difícil, aunque sea imposible en nuestra fuerza, por medio de la gracia del Señor, nosotros podemos llevarlo a cumplimiento. Así que ahora vamos a despedirnos y antes estaremos viendo unos anuncios que nuestra hermana Daniela nos traerá.